En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español que cumple 30 años y que no se pierdan el espectáculo de altísima calidad que Miki preparó, Miki Stuerman, junto con Dani Salzman, prepararon, como todo lo que han hecho durante todo este periodo de tiempo, con Miki con su formidable liderazgo y Dani con su co-chairman de esta genial empresa que es Radio High. Y estamos con Rocío González, la periodista llena de potencialidades y de realidades, que lo hace magníficamente Rocío. Es Bernardo Klicksberg, que les está hablando desde Klicksberg en la post-pandemia. Estimados amigos, siguen noticias muy preocupantes sobre el antisemitismo en el mundo, esta lacra que no desaparece, sino que por el contrario aparece bajo nuevas formas, algunas de ellas muy potentes porque estamos en la era tecnológica, donde es muy fácil infiltrar las redes sociales y tener una presencia fuerte en ella, como la tienen los grupos antisemitas actualmente, llenándolas de noticias falsas, racistas, xenófobas, como hacen los supremacistas blancos en Estados Unidos y muchísimos otros grupos, desgraciadamente, en el mundo. Los falsificadores de noticias, inventó una denominación para todo este fenómeno que se llama granja de contenidos. Hay quienes están fabricando ahora con la inteligencia artificial historias apócrifas o historias de muy baja ralea, digamos, de muy baja calidad. Son 8.000 historias por semana que se pueden fabricar, que se fabrican con la inteligencia artificial. Varias investigaciones llaman la atención sobre esto. Una webpage que hace esto, y hay otras similares, que varias de ellas con contenidos malévolos totalmente. Estamos en una época en donde en Alemania, nada menos que la cuna del nazismo, la derecha y la ultraderecha han vuelto con mucha fuerza, y las encuestas que les di en oportunidades anteriores vienen subiendo semana tras semana. Se habla de una intención de voto por alternativa por Alemania, el partido neonazi de derecha, de más de 23% del electorado. Alarmante totalmente, como la votación que probablemente va a tener Vox en España estos días, partido de ultraderecha también, y como los fenómenos ultraderechistas que aparecen en distintos lugares de Europa y que se reiteran en la Argentina. La vez pasada hablé de un candidato de los partidos de oposición en Catamarca, que se declara neonazi. Hay que agregar a la lista al señor Rinaldi, a quien denunció
la Daya, como siempre, con toda, defendiendo como siempre en primera línea la comunidad judía. El señor Rinaldi lanzó unas diatribas antisemitas, entre ellas llamó al periódico Página 12 Sinagoga 12, pues, para llamar la atención sobre que había muchos judíos trabajando en ese periódico. Candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires. Tuvo que renunciar después del escándalo generado. Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Israel, presentó una muestra muy especial en estos días. Inauguró su exhibición sobre falsificaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Esas falsificaciones salvaron la vida de muchísimos judíos. La muestra exhibe documentos falsos de todo tipo, desde pasaportes hasta cambios de identidad. Los judíos desesperados trataron de conseguir ayuda para generar falsificaciones de su identidad y poder escapar en base a esas falsificaciones. Y fueron útiles para salvar la vida de miles de judíos, no de muchos otros, porque fueron 6 millones nada menos los que perecieron sin posibilidad alguna y fueron muy pocos en número los que se salvaron, pero entre los que se salvaron destaca este instrumento histórico que ahora Yad Vashem honra el Museo del Holocausto de Israel mediante esta exhibición. Y muchas veces detrás de las falsificaciones, acompañando a los judíos, había no judíos, que algunos de ellos figuran actualmente en la lista de los justos, esa lista tan importante que creó Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Un país entero que salvó a sus judíos con gran dignidad. Fue un país musulmán, un país donde los musulmanes son mayoría absoluta, que es Albania. ¿eh? Albania tiene un código de honor, se llama, que hay que cuidar y acoger al extranjero y a aquel que viene a pedir ayuda, y lo hacen, lo practican sistemáticamente, lo practicaron sistemáticamente en la Segunda Guerra Mundial. Aún ocupados por los nazis, se arreglaron para salvar a toda la comunidad judía y a algunos judíos que llegaron a Albania cuando tuvieron la noticia de que allí había un código de conducta humanitario que hacía que fueran escondidos en graneros, en sótanos, desde ya en conventos, en los lugares más inverosímiles, y se salvaron los 3.000 judíos de Albania. ¿Cómo se salvaron los 8.000 judíos de Dinamarca? Un código de honor diferente, el código moral de Dinamarca tan elevado que llevó a que en barcazas en la noche, con peligros totales, los pescadores y el rey a la cabeza en las manifestaciones públicas llevando la estrella amarilla, todo eso salvó judíos. Historias muy difíciles, ¿no?
eh, falsificar como fuera documentos, temblando en cada lugar donde les pedían documentos ante la posibilidad de que fueran descubiertos por alguna señal imperceptible, tratar de buscar los pocos espacios en donde había una voluntad decidida, mucho más que Albania y que Dinamarca no se puede mencionar como países, sí personas, pero no como países. Hablé en una oportunidad anterior del Ángel de Varsovia, por ejemplo, de esta enfermera polaca que salvó miles de judíos con su arrojo fenomenal. Y está Schindler y los semejantes a Schindler hay algunos otros. Schindler ha sido inmortalizado por Steven Spielberg. Frente a todo esto, el pueblo judío tuvo un arma secreta que utilizó con frecuencia a lo largo de su historia para sobrevivir como pueblo, que es el humor judío. ¿eh? El humor, dicen los estudiosos del humor, es una señal muy importante de inteligencia. Eh, es una señal que marcó al judaísmo a lo largo de su historia, tratar de tomar distancia, de reírse de su propia desgracia a través del humor. El humor de Mel Brooks, el humor de Woody Allen, el humor genial de Isaac Bashevis Singer, el Premio Nobel de Literatura, eh, el humor del mismo Kafka, Franz Kafka, al que algunos estudiosos de su obra asignan un componente de humor muy importante en las historias inverosímiles, tratando de burlarse de la realidad para hacerla soportable. Las muestras de humor son infinitas, puede estar muy orgulloso de ellas, el pueblo judío lo está, por ejemplo, cuando se pregunta a los judíos americanos, la segunda gran concentración judía del mundo entero, con más de 6 millones de miembros, cuáles consideran que son los rasgos centrales del judaísmo y que disfrutan más. El 42% de esa inmensa comunidad judía dice que el humor judío. Están muy orgullosos del humor judío. Algunas muestras muy de un repertorio que es absolutamente inmenso, inmenso. En París, Rabinovich y Jaimovich, esto lo cuenta nada menos que Albert Memmi. Albert Memmi, el gran pensador judío francés que hizo esa genial obra que se llamó Los retratos, el retrato de los oprimidos, haciendo un retrato del colonizado, un retrato de la mujer y un retrato del judío, entre otros. Y me di cuenta que en París Rabinovich y Jaimovich tenían una joyería muy próspera, pero ven que el antisemitismo va subiendo y que el nombre de la joyería era Raimovich y Jaimovich Joyas, y entonces tienen temor de que en cualquier momento la rompan la vidriera y roben las joyas que están exhibidas y hagan un programa con la joyería de Raimovich, de Rabinovich y Jaimovich.
Entonces resuelven cambiar el nombre totalmente, cambiar de identidad realmente para escapar de esa posibilidad. Entonces cambian todo y ponen todo bajo el nombre de Dupont en Dupont, un nombre absolutamente francés, bien francés, y la joyería pasa a llamarse Dupont en Dupont, toda la papelería Dupont en Dupont, adentro los carteles, todo Dupont en Dupont. Y termina la laboriosa tarea de cambiar de identidad y suena el teléfono. Y entonces alguien llama y dice, por favor, ¿me podría dar con el señor Dupont? Y entonces la respuesta es, ¿con qué Dupont? ¿Dupont Rabinovich o Dupont Jaimovich? Memigi quiere señalar con el chiste que lo sacó de la realidad, de que los judíos tratan de escapar de su identidad, pero no pueden. Su identidad los delata permanentemente. Ese humor de Zach Bashevis-Singer, ese humor único de Bashevis-Singer con sus historias, por ejemplo, en El Mago de Lublin, que fue llevada al cine, que fue publicada en muchísimos idiomas, que lleva una historia típicamente judía. El mago de Lublin era un mago importantísimo en la gran ciudad judía de Lublin. Era el mago más respetado de Lublin por sus trucos. Llevaba una vida muy difícil como los judíos en general, porque por un lado tenía cuatro parejas diferentes y saltaba de una pareja a otra, como suele suceder en las novelas de Bashevis Singer, riéndose del equilibrista judío sobre el tejado. Por otro lado, su ambición mayor era que lo dejaran actuar en el mayor teatro de Lublin, pero ese teatro estaba vedado a magos judíos y había números clausus para que un mago judío pudiera estar allí. Y entonces el propietario del teatro le dice ante la insistencia, yo sé que tú eres un gran mago, entonces si eres tan gran mago, te dejo actuar si logras volar, si haces un truco que logras volar. Y entonces el mago de Lublin se concentra en tratar de lograr volar, ¿no? Bashevis hay mil historias de humor alrededor de sus intentos. Bashevis está burlándose de los intentos de los judíos de llegar muy alto, lo más alto posible, escapando a la realidad del antisemitismo, que la ley de gravitación que no les permitirá llegar muy alto. Con el mago de Lublin sucede algo muy importante también, entre otras cosas, ¿no? El mago de Lublin en algún momento se arrepiente de sus pecados y se retira a una cueva en las afueras de Lublin, donde hace mea culpa por haber engañado a cuatro mujeres al mismo tiempo, a su esposa legítima y a tres amantes, y se refugia en esa cueva haciendo mea culpa. ¿Y qué sucede? Delante de la cueva se forma una fila infinita de personas que van a pedir porque sienten que debe tener poderes especiales y hace ese tipo de vida de ermitaño en una cueva.
Bashevis se está riendo del judío común que está buscando siempre los milagros imposibles frente a los encierros concretos que vive en la realidad. Entonces dice, ellos van a él porque lo ven como un rabino de poderes absolutamente especiales. Y entonces cuando le pregunta, pero no es rabino, entonces Bashevitz en la novela contesta, verdadero rabino es aquel al que los judíos vienen y en el que creen. Eh, Bashevitz creando figuras que reflejan esta situación de la que los judíos solo pueden salir tomando distancia a través de las historias increíbles como las que él contó, o a través del humor. Ese humor de Groucho Marx, esa frase que se hizo famosa en la historia del humor. Eh, eh, yo tengo en principios, dice Groucho Marx, tratando de convencer a quienes con quienes quiere entablar una relación económica. Yo tengo principios, dice Groucho Marx, pero si me apretan mucho, no se preocupen que junto a los principios que tengo hay otros que también tengo y podemos, eh, si necesitan, los puedo cambiar. La figura del judío haciendo metamorfosis en las situaciones más insólitas ante la necesidad de sobrevivir de algún modo. Ese humor magistral de Sholem Aleichem, creando figuras como Menachem Mendel, el judío que inventaba todo tipo de negocios increíbles que no se cumplían en la práctica, pero hacía disfrutar inmensamente a los habitantes de las aldeas, de las pequeñas aldeas, a los habitantes del Shtetl, representando nuevamente de un modo y otro al violinista sobre el tejado. El pueblo judío fue muy agradecido con Sholem Aleichem y cuando falleció fue el mayor funeral de la historia de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos, conocido hasta la fecha, de más de 400.000 lo acompañaron a su morada final. El humor persiste en el Estado de Israel, con los infinitos cuentos sobre el superhombre israelí, sobre el coraje y la valentía de los israelíes, eh, el humor con el que el judío toma distancia. Ese cuento, por ejemplo, concebido en Israel, donde en un vagón de ferrocarril en Polonia el destino junta a un general polaco antisemita con un perro gigantesco y a un judío de barba larga en un mismo camarote. Entonces el general antisemita comienza a burlarse una y otra vez del judío y se burla atrás de su perro, le dice, Moishe, ponte de pie, Moishe, ládrale a este sujeto, Moishe, muéstrale a este sujeto todas las cosas que tú puedes hacer.
Entonces le pregunta el general al judío, ¿qué opina de mi perro Moishe? Y entonces el judío de barba blanca le dice que si no fuera por el nombre, podría ser general. ¿Sí? Invierte la historia para defenderse y burlarse. Así lo hizo Israel en los momentos, en muchos momentos culminantes, se defendió con eh, el humor judío a través de la historia, tomando distancia, un rasgo de inteligencia fundamental del pueblo judío, que también está presente en la Argentina, en América Latina, a través de figuras como Jaimito, eh, figuras que dieron al humor aportes únicos como Pato Bores, eh, eh, humor, humor. Eh, Sholem Aleichem tiene una canción dedicada a Sholem Aleichem que dice Sholem Aleichem la, un la, un ale Hasidim. Sholem Aleichem se ríe y se ríen de todos los Hasidim. Aún en los peores momentos, la falsificación para salvar la vida, eh, los escondites insólitos, como los en Albania, en Dinamarca, el antisemitismo mismo, hoy es enfrentado por los judíos con coraje, con valentía, con la que ha luchado Israel siempre y las comunidades judías de la diáspora, pero también desde esta perspectiva única que es el humor judío. Hoy le rendimos homenaje. Eh, Viva el humor judío, riámonos con el humor judío. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.